la década de los 90, el mundo del espectáculo latinoamericano tenía una reina indiscutible, una fuerza de la naturaleza cuya presencia era tan magnética que paralizaba países enteros. Su nombre era Laura León, pero para millones era simplemente la Tesorito. Su risa estruendosa no era solo una marca personal, era la banda sonora de una era, un estallido de alegría que retumbaba desde los televisores en cada hogar. Su icónica cabellera de platino no era solo un peinado, era un faro de extravagancia y poder, un símbolo de éxito que brillaba con una intensidad casi cegadora. Era imparable. Sus canciones se convertían en himnos populares de la noche a la mañana y sus telenovelas rompían todos los récords de audiencia, consolidándola como la monarca absoluta del entretenimiento. En la cima de su poder parecía invencible, una figura destinada a reinar eternamente en el corazón del público. Pero entonces ocurrió lo impensable, justo cuando su imperio alcanzaba su máxima expansión y su trono parecía más seguro que nunca, un silencio ensordecedor lo cambió todo. La reina, sin una explicación clara ni una despedida formal, comenzó a alejarse de los reflectores. Su presencia avasalladora se fue desvaneciendo, dejando un vacío desconcertante y un misterio que la prensa del corazón no tardó en intentar descifrar. ¿Qué había pasado? Las especulaciones eran un torbellino de rumores y conjeturas. Algunos decían que era el simple capricho de una diva, cansada de los rigores de la fama. Otros, más benévolos, susurraban que era un merecido descanso tras años de trabajo incesante. El público, confundido, se preguntaba cómo una estrella tan brillante podía simplemente elegir apagarse. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura y aterradora que cualquier titular de revista. Lo que el mundo no sabía era que detrás de esa sonrisa radiante y esa energía desbordante se escondía una desgarradora cuenta regresiva. Laura León no se retiró, fue empujada al borde de un abismo. Se vio obligada a tomar una decisión imposible, una elección brutal entre mantener el imperio que había construido con sus propias manos o luchar por su propia supervivencia. Porque el oscuro secreto que guardaba celosamente no solo amenazaba con destruir su carrera y manchar su legado para siempre, amenazaba con borrarla del mapa. El precio de ser la Tesorito se había vuelto demasiado alto y la deuda estaba a punto de cobrarse de la manera más cruel. Esta no es la historia de una celebridad que se tomó un descanso. Es la crónica de una huida desesperada, la historia de cómo la reina del pueblo tuvo que abandonar su trono para no ser devorada por él. Para entender la magnitud de su caída, primero hay que desenterrar los cimientos de su ascenso. Mucho antes de que el mundo la coronara como Laura León, existió una niña desconocida con un nombre que no presagiaba ninguna gloria, Rebeca Valderraín. Nació en la húmeda y calurosa tierra de Comalcalco, Tabasco, un lugar alejado años luz del glamour y los reflectores de la Ciudad de México. Su infancia no estuvo marcada por lujos, sino por la lucha diaria y los recursos limitados. Creció en un entorno donde los sueños de grandeza eran vistos como una excentricidad, una fantasía inalcanzable para quienes tenían los pies bien puestos en el lodo de la realidad, pero Rebeca no era como los demás. Dentro de ella ardía un fuego que el calor sofocante de Tabasco no podía apagar. Desde muy joven poseía dos armas secretas que la distinguían del resto. La primera era una voz poderosa, un torrente de sonido que parecía demasiado grande para su cuerpo, un don natural que podía silenciar una habitación y erizar la piel. La segunda, y quizás la más importante, era una ambición de hierro. No era un simple deseo de ser famosa, era una necesidad visceral de escapar, de trascender su destino, de demostrarle al mundo y a sí misma que la niña de Comalcalco podía convertirse en una reina. Esta determinación inquebrantable era su motor, el combustible que la empujaba a mirar más allá del horizonte limitado de su pueblo. Cada noche, mientras otros dormían, ella se imaginaba en los grandes escenarios, bañada en luces, aclamada por multitudes.
Poco sabía ella que ese mismo fuego que la consumía por dentro, esa misma hambre voraz de éxito que la impulsaría a la cima, era también una invitación al peligro. El universo del espectáculo, ese mundo brillante que ella anhelaba con toda su alma, no era un paraíso de sueños cumplidos, sino una selva de depredadores disfrazados de productores y ejecutivos. Era un laberinto de espejos donde la lealtad era una moneda sin valor y la traición el pan de cada día. Cada paso que daba hacia la fama era un paso hacia una trampa mortal. Su talento era innegable, pero en esa industria el talento no era suficiente para sobrevivir. A veces era precisamente lo que te convertía en el blanco perfecto. La niña de Tabasco estaba a punto de dejar su hogar para conquistar la capital, sin saber que se dirigía directamente a las fauces del lobo y que las cicatrices de ese encuentro la marcarían para siempre. Su ambición sería su pasaporte al estrellato, pero también el mapa que la conduciría a las traiciones más brutales y a las heridas más profundas de su vida. El escenario estaba listo para su ascenso, pero también para su inevitable tragedia. El camino al estrellato rara vez es una línea recta y pulcra, a menudo es un sendero sinuoso y lleno de lodo. Antes de que Laura León pudiera convertirse en el ícono familiar y la reina de las telenovelas que todos adoraban, tuvo que pagar un alto precio. Se vio forzada a navegar las turbias y controvertidas aguas del cine de ficheras. Este género cinematográfico, popular en los años 70 y 80, era un mundo sórdido y explotador, lleno de personajes de moral dudosa y situaciones que caminaban sobre la delgada línea entre la comedia pícara y la vulgaridad. Para una joven con la ambición de Rebeca Valderraín, era una puerta de entrada, una de las pocas disponibles para alguien sin contactos ni apellido, pero era una puerta con un peaje muy caro. Cada papel, cada escena, la encasillaba en un arquetipo del que sería increíblemente difícil escapar, la mujer voluptuosa y de cascos ligeros, un objeto de deseo fácil y desechable. Fue un comienzo escandaloso que, si bien le dio sus primeras oportunidades y la puso en el radar de algunos productores, también le colgó una etiqueta. La industria, con su memoria implacable, la marcó con un estigma. No importaba su talento vocal ni su innegable carisma. Para muchos, ella era simplemente otra cara bonita y un cuerpo exuberante salido del cine de arrabal. Esta percepción la perseguiría como una sombra durante años, un recordatorio constante de los sacrificios que tuvo que hacer para abrirse paso. Era una mancha en su expediente, una que tuvo que luchar ferozmente por borrar mientras ascendía en su carrera. Cada vez que intentaba ser tomada en serio como cantante o actriz dramática, se topaba con la misma barrera invisible, el prejuicio de sus inicios. Lo que es peor, este pasado no solo fue un obstáculo profesional, sino también un arma que sus enemigos usarían en su contra en el futuro. En el despiadado mundo del espectáculo, donde las rivalidades son moneda corriente, sus detractores y competidoras no dudarían en desempolvar su filmografía más polémica para intentar desacreditarla. En el apogeo de su fama, cuando luchaba por mantener su estatus de reina, los susurros sobre su pasado oscuro se convirtieron en un ataque recurrente. Buscaban recordarle al público y a ella misma que, debajo de la corona de la Tesorito, seguía estando la fichera de Comalcalco. Ese comienzo controvertido fue, por tanto, una espada de doble filo. Le abrió las puertas al mundo que anhelaba, pero al mismo tiempo la encadenó a un fantasma del que nunca podría liberarse por completo, un fantasma que siempre estaría esperando en las sombras para intentar derribar su imperio. La batalla por su legitimidad apenas comenzaba. Atrapada en el laberinto de prejuicios que su propio inicio de carrera había construido, Rebeca Valderraín necesitaba una vía de escape, un golpe de timón que redefiniera su identidad ante el público y la industria. No lo encontró en el cine, sino en el poder crudo y directo de su voz. Fue la música lo que la salvó. En un movimiento audaz y brillante, se enfocó en un repertorio que no solo mostraba su increíble rango vocal, sino que también conectaba de manera visceral con el sentir popular.
Con canciones como El Club de Mujeres Engañadas, dejó de ser simplemente una actriz de reparto para convertirse en una cronista de las penas y alegrías del pueblo. Le dio voz a un sentimiento de despecho y camaradería femenina que resonó en cada rincón del país. Sus letras hablaban de infidelidad, de desamor, pero también de empoderamiento y de fiesta. Era la combinación perfecta de drama y cumbia, y el público la abrazó como a una de los suyos. Pero fue una sola canción la que lo cambió todo. Un himno. Con la llegada de Suavecito, el fenómeno explotó. La melodía era contagiosa, la letra descaradamente sensual y su interpretación inolvidable. La canción no solo dominó las estaciones de radio, se convirtió en la banda sonora obligatoria de cada fiesta, cada bautizo y cada boda. Fue una explosión cultural que trascendió todas las barreras sociales. En ese preciso instante, algo mágico y definitivo ocurrió. La chica de Tabasco, Rebeca Valderraín, con su pasado complicado y sus inseguridades, desapareció para siempre. Y en su lugar nació una nueva entidad, una figura más grande que la vida misma, Laura León. Ya no era solo una cantante, era una marca, un personaje, una estrella voluptuosa y carismática cuya energía arrolladora parecía llenar cualquier escenario. El cambio fue total. Adoptó la cabellera rubia platinada, los vestidos ajustados y brillantes, y esa risa estruendosa que se convertiría en su sello inconfundible. Laura León no era un producto fabricado por una disquera, era la culminación de la propia voluntad de Rebeca, una reinvención total diseñada para borrar el estigma del pasado y construir un futuro deslumbrante. Con cada concierto, con cada aparición en televisión, la leyenda crecía. Parecía que por fin, después de tantos años de lucha y de tragar amarguras, había encontrado la fórmula del éxito. Había descifrado el código secreto para ganarse el corazón de las masas y, al mismo tiempo, el respeto a regañadientes de una industria que antes la menospreciaba. El nacimiento de este himno no fue solo un éxito musical, fue el acto de creación de un ícono. Sin embargo, lo que Laura no sabía era que el éxito a esa escala no te libera de tus problemas. Simplemente los hace más grandes, más peligrosos y mucho, mucho más públicos. La salvación que encontró en la música era solo el preludio de una nueva y más brutal batalla. Si la música le dio fama, la televisión le entregó un imperio. El verdadero poder, ese capaz de paralizar naciones y dictar conversaciones, llegó con un proyecto que cambiaría para siempre la historia de la televisión en español, la legendaria telenovela Dos Mujeres. Un camino. Este no era un melodrama convencional, era un fenómeno cultural en ciernes, y Laura León era su epicentro. Interpretando a Ana María Romero, la esposa engañada pero de corazón noble, Laura logró una conexión sin precedentes con la audiencia. No era una actriz interpretando un papel, era la personificación de la mujer latina, con sus luchas, sus contradicciones, su dolor y su inquebrantable capacidad de reír en medio de la tragedia. Cada lágrima que derramaba Ana María era sentida en millones de hogares. Cada una de sus carcajadas resonaba como un acto de rebeldía. Toda Latinoamérica sufría y reía con ella. El impacto fue instantáneo y devastador. Dos mujeres. Un camino no solo se convirtió en la telenovela más vista de su tiempo, rompió todos los récords de audiencia imaginables, alcanzando niveles de popularidad que hoy en día son casi imposibles de replicar. Las calles se vaciaban a la hora de su transmisión. El país se detenía para presenciar el triángulo amoroso entre Johnny, Tania y, por supuesto, la entrañable Ana María. El programa se convirtió en un tema de conversación obligado, un evento diario que unía a familias y comunidades enteras. Era un fenómeno de masas en toda la extensión de la palabra, y en el centro de ese huracán mediático estaba Laura, consolidando su poder de una manera que ni ella misma podría haber anticipado. Este éxito arrollador la catapultó a un nuevo nivel de estrellato. Dejó de ser la cantante popular con un pasado controversial para convertirse en una figura reverenciada, una institución. Laura León ya no era solo una estrella,
Era, sin lugar a dudas, la reina indiscutible de la pantalla chica. Su rostro estaba en todas partes, su nombre en boca de todos. Había conquistado el medio más poderoso y con ello había alcanzado la cima absoluta de la industria del entretenimiento. Parecía que nada ni nadie podía detenerla. Tenía el cariño del pueblo, el respeto de la industria y un poder mediático que la hacía intocable. Sin embargo, en el resplandor cegador de la victoria se gestaban las sombras más oscuras, porque un trono tan alto no solo atrae admiradores, también despierta la envidia, alimenta las rivalidades y, lo que es peor, te aísla en una soledad tan grande y aterradora como el propio imperio que has construido. La conquista estaba completa, pero la guerra por sobrevivir en la cima apenas estaba por comenzar. El éxito en pantalla era arrollador, una máquina perfectamente engrasada que producía ratings históricos noche tras noche. Pero como suele suceder en el venenoso paraíso de la fama, la armonía era una ilusión reservada para las cámaras. Detrás de bambalinas, lejos de la mirada del público, se gestaba una tormenta silenciosa, una amarga rivalidad que amenazaba con implosionar el proyecto desde dentro. Mientras la audiencia amaba la improbable amistad entre sus personajes, la tensión entre Laura León, la veterana consagrada, y su joven y bellísima coestrella Bibi Gaitán se volvía cada vez más densa. Era el choque inevitable de dos mundos, la experiencia contra la juventud, la reina establecida contra la princesa aspirante, y el ambiente en el set se volvió irrespirable. Las fuentes de la época y los rumores que se filtraban de la producción pintaban un cuadro de hostilidad manifiesta. Se decía que la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Los pasillos de Televisa hervían con historias de miradas gélidas, de desplantes sutiles pero crueles, y de una competencia feroz por acaparar la atención de las cámaras y el favor de los productores. La narrativa popular afirmaba que las dos estrellas simplemente no podían estar en la misma habitación a menos que el guión lo exigiera. Cada escena compartida se convertía en un duelo de voluntades, una batalla no declarada por quién brillaba más, quién se robaba la escena. Para el equipo de producción era una pesadilla logística y emocional, un constante caminar sobre brasas para evitar que el conflicto estallara públicamente. Este choque de divas no era un simple chisme de farándula, era una bomba de tiempo que amenazaba con destruir la telenovela más exitosa del momento. La química en pantalla, tan vital para el melodrama, corría el riesgo de ser contaminada por la animosidad real. Era una clásica batalla de egos, magnificada por la presión de mantener un éxito sin precedentes y alimentada por una industria que, secretamente, disfruta del drama tanto fuera como dentro del set. ¿Era una rivalidad genuina nacida de la competencia o fue una estrategia maquiavélica de los productores para generar publicidad? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es claro es que este conflicto representó la primera gran grieta en la armadura dorada de Laura. Le demostró de la manera más brutal que en la cima, no tienes colegas, tienes competidores. Y que cada nuevo rostro que llega no busca tu consejo, sino tu corona. La guerra por el trono había comenzado y el final sería explosivo. Las batallas profesionales en el set eran agotadoras, pero palidecían en comparación con la guerra silenciosa que Laura libraba en su vida privada. Mientras el público la adoraba por sus dramas ficticios en la pantalla, la verdadera tragedia se desarrollaba lejos de las cámaras, oculta bajo capas de secretismo y dolor. Porque Laura León, la mujer que parecía tenerlo todo, guardaba celosamente uno de los mayores y más dolorosos secretos de su vida, la identidad del padre de su hijo Michel. Este no era un simple detalle biográfico omitido, era una herida abierta, un misterio que ella protegió con la ferocidad de una leona, negándose a revelarlo incluso ante la presión más implacable de la prensa. Cada vez que le preguntaban, ella desviaba el tema con una sonrisa, pero sus ojos delataban una tristeza profunda. Este secreto se convirtió en el epicentro de su vida personal. Ser madre soltera en una época y en una industria mucho menos comprensivas que la actual ya era un desafío inmenso.
Pero hacerlo bajo el escrutinio constante de millones de personas, mientras se fabricaban rumores y especulaciones sobre la paternidad de su hijo, era una forma de tortura psicológica. Este vacío en su vida, la ausencia de una figura paterna reconocida para su hijo, fue una herida que, según quienes la conocieron de cerca, nunca sanó por completo. Cada éxito, cada aplauso, cada portada de revista venía acompañado de ese recordatorio silencioso y punzante de lo que le faltaba, de lo que había perdido o de lo que nunca pudo tener. Más allá del misterio, este secreto revela una verdad mucho más profunda y desoladora sobre la vida de Laura. Fue un recordatorio constante y brutal de que el amor, para ella, siempre parecía venir con un precio exorbitante de dolor y traición. En un mundo donde su imagen pública era de exuberancia y alegría, su corazón cargaba con el peso de desengaños amorosos que la habían marcado a fuego. La decisión de ocultar la identidad del padre de su hijo no fue un capricho, fue un acto de autoprotección, un muro que construyó para proteger a su hijo y a sí misma de más sufrimiento. Pero cada ladrillo de ese muro también la aislaba un poco más. Este doloroso secreto fue otra pieza clave en el rompecabezas de su eventual retiro. Le enseñó de la peor manera que la fama podía comprarle mansiones y joyas, pero no podía comprarle la paz ni sanar las cicatrices del corazón. La reina del pueblo era, en la intimidad, una mujer profundamente sola. El sueño de Rebeca Valderraín se había cumplido, pero se convirtió en la pesadilla de Laura León. La fama, esa amante seductora y cruel, finalmente reveló su verdadero rostro. Lo que desde fuera parecía un paraíso de privilegios, se convirtió para ella en una jaula de oro, hermosa pero implacable. La presión por mantener viva a la Tesorito era asfixiante. El personaje público, con su risa estruendosa, su energía inagotable y su imagen perpetuamente exuberante, comenzó a devorar a la mujer real. Cada aparición pública requería una actuación extenuante, un despliegue de energía que ya no sentía. Tenía que ser la Laura León que todos esperaban, incluso cuando por dentro se sentía agotada, triste o simplemente vacía. La disonancia entre su yo público y su yo privado se hizo cada vez más grande, creando una fisura emocional que amenazaba con quebrarla. A esto se sumó el acoso incesante de la prensa. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada palabra malinterpretada y cada aspecto de su vida privada, desde sus finanzas hasta sus relaciones, era convertido en forraje para los tabloides. La privacidad dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo inalcanzable. Vivía bajo un microscopio, una existencia sin respiro donde los paparazzi eran depredadores y cada esquina escondía una cámara. Esta vigilancia constante la empujó a un estado de paranoia y aislamiento. Pero quizás el precio más alto de todos fue la profunda soledad que se instala en la cima. Rodeada de asistentes, publicistas y un ejército de admiradores, Laura se sentía más sola que nunca. Las relaciones se volvían transaccionales y la confianza, una mercancía imposible de encontrar. ¿Quién la quería a ella y quién quería a la Tesorito? Era una pregunta venenosa que la atormentaba. El apodo que la había catapultado a la fama, la Tesorito, se transformó. Dejó de ser un término cariñoso del público para convertirse en el nombre de su carcelera. Era la máscara que tenía que ponerse cada mañana. Una fachada pesada y sonriente que ocultaba su creciente agotamiento, sus inseguridades y sus miedos más profundos. El personaje la estaba consumiendo. La fama no le había traído la felicidad que la niña de Tabasco soñaba, le había traído una carga insoportable. Comenzó a darse cuenta de que el verdadero tesoro no eran los discos de platino ni los ratings de televisión, sino la paz y la normalidad que había perdido para siempre. El precio de ser la reina era su propia alma, y la factura, finalmente, le estaba pasando una cuenta impagable. La jaula, aunque dorada, no dejaba de ser una prisión. Y Laura estaba empezando a buscar desesperadamente una salida.
Justo cuando la industria y los críticos comenzaban a susurrar que su reinado había terminado, que la magia de la tesorito se estaba agotando, Laura León hizo lo que mejor sabía hacer, desafiar todas las expectativas. En un movimiento que silenció a sus detractores, regresó a la pantalla chica con más fuerza que nunca, protagonizando la telenovela El Premio Mayor. Fue su última gran jugada. Un golpe maestro que demostró que su conexión con el pueblo no era una casualidad, sino un lazo indestructible. Una vez más, interpretando a una mujer humilde y soñadora cuya vida cambia de la noche a la mañana, Laura capturó la imaginación del continente. El público, fiel y devoto, respondió con un fervor abrumador, convirtiendo la telenovela en otro éxito rotundo. Fue un triunfo innegable, una validación espectacular de su estatus como ícono popular. Demostró que, a pesar de las nuevas caras y las cambiantes modas, ella seguía siendo la reina. Su carisma seguía intacto, su capacidad para conectar con las emociones de la gente era tan poderosa como siempre. El Premio Mayor no fue solo otro éxito en su carrera, fue su canto de cisne en la cima del mundo, un último destello brillante antes del anochecer. Para el mundo exterior, parecía que Laura estaba en la cúspide de una segunda edad de oro, más fuerte e intocable que nunca. Había ganado otra batalla, consolidando su trono contra todos los pronósticos. Pero la realidad era mucho más compleja y dolorosa. Esta victoria profesional ocultaba una verdad devastadora. Cada triunfo en la pantalla, cada punto de rating, cada aplauso, se lograba a un costo personal cada vez más alto. La presión era mayor, las jornadas más largas y el agotamiento más profundo. La batalla por mantener su relevancia en una industria cada vez más competitiva la estaba drenando física y emocionalmente. Mientras el público celebraba su regreso triunfal, Laura libraba una batalla personal cada vez más intensa y solitaria. Estaba ganando de manera espectacular la guerra profesional, reafirmando su lugar en el panteón de las estrellas. Sin embargo, en el proceso, estaba perdiendo la guerra más importante, la batalla por su propia paz interior. Cada victoria en su carrera se sentía como una derrota para su alma. El último gran triunfo fue, irónicamente, la estocada final que la empujaría a tomar la decisión más radical de su vida. El precio del premio mayor era, simplemente, demasiado alto. El último gran triunfo de Laura León fue una victoria pírrica, un destello cegador justo antes de la oscuridad. Porque hay un enemigo contra el que ninguna estrella, por más brillante que sea, puede luchar: el tiempo. La industria del entretenimiento es una bestia insaciable, cruel y sin memoria, que se alimenta de la novedad y la juventud, y no perdona el paso de los años. A finales de la década de los 90, un cambio de guardia era inminente. Una nueva generación de actrices, más jóvenes, con rostros frescos y nuevas historias que contar, comenzó a emerger con una fuerza arrolladora. Los productores, siempre en busca del próximo gran fenómeno, empezaron a desviar su atención y sus presupuestos hacia ellas. Los papeles protagónicos que antes eran indiscutiblemente para Laura, ahora eran ofrecidos a estas nuevas aspirantes. Fue un proceso gradual pero implacable. La misma industria que la había construido, que la había coronado reina y se había beneficiado enormemente de su éxito, ahora parecía darle la espalda con una frialdad escalofriante. Las llamadas telefónicas comenzaron a escasear. Los guiones que llegaban a sus manos ya no eran para los personajes principales, sino para roles secundarios, a menudo el de la madre de la protagonista, un eufemismo cruel para decir que tu tiempo en el centro del escenario ha terminado. Fue el beso de la muerte profesional, un recordatorio brutal de la naturaleza desechable de la fama. Ayer eras un tesoro, hoy una reliquia. El público, influenciado por las nuevas tendencias y bombardeado con nuevas caras, también comenzó a mirar hacia otro lado. Laura sintió el cambio en el aire, el enfriamiento de los reflectores. La lealtad en el mundo del espectáculo es un mito. Para la industria, ella ya no era una inversión a futuro, sino un eco del pasado.
La era de La Tesorito, esa década dorada donde su nombre era sinónimo de éxito garantizado, parecía estar llegando a su brutal y silencioso final. No hubo una confrontación dramática ni un anuncio oficial. Fue más bien una lenta y dolorosa asfixia, un desvanecimiento forzado. La reina estaba siendo silenciosamente destronada, no por una rival directa, sino por la maquinaria impersonal y despiadada que ella misma había ayudado a enriquecer. Cada nuevo éxito de una actriz más joven era un clavo más en el ataúd de su carrera protagónica. El fin no fue una explosión, sino un susurro. Y para Laura, que había luchado toda su vida por llegar a la cima, ver cómo se la arrebataban de esa manera fue la traición definitiva. El escenario estaba listo para el último acto de su tragedia. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Aquí es donde se revela la verdad que desmonta por completo la narrativa de la reina caída, porque Laura León no fue expulsada del paraíso. Ella incendió el paraíso y se marchó entre las llamas. La narrativa de la industria quería pintarla como una víctima del tiempo, una estrella desechada, pero la realidad fue un acto de rebelión mucho más poderoso. Laura no fue destronada, ella abdicó. Llegó a un punto de quiebre, un momento de claridad brutal en el que se dio cuenta de que el trono por el que tanto había luchado se había convertido en su propia pira funeraria. Cansada hasta los huesos de las falsedades, de las sonrisas fingidas, de las puñaladas por la espalda y de las agotadoras rivalidades, tomó la decisión más radical y valiente de su vida. No esperó a que la industria la desechara por completo. Antes de que pudieran relegarla a papeles insignificantes, ella tomó el control. Decidió alejarse por voluntad propia del ritmo agotador y tóxico de las telenovelas. Renunció a los contratos millonarios, a las portadas de revistas y a la adulación vacía de un mundo que le estaba robando el alma. Fue una retirada estratégica, un movimiento calculado no desde la debilidad, sino desde una fuerza recién descubierta. Su prioridad ya no era el rating ni la fama, era proteger lo poco que le quedaba de su salud mental, salvaguardar su paz interior y, sobre todo, dedicarle tiempo a su familia, a ese hijo por el que tanto había luchado en solitario. Se dio cuenta de que ningún premio, ningún aplauso valía el precio de su propia felicidad. El mundo del espectáculo lo interpretó como una derrota, como la rendición de una diva que no pudo soportar la presión. Pero estaban equivocados. Este no fue el final de su reinado. Fue la redefinición de su poder. Al alejarse, le arrebató a la industria su arma más poderosa, el control sobre su destino. Ya no era una marioneta de los productores, sino la arquitecta de su propia vida. Su silencio no fue un signo de fracaso, sino el acto de poder más grande y subversivo de su carrera. No fue una derrota, fue su verdadera coronación. La niña de Tabasco, que había llegado a la capital buscando la gloria, finalmente entendió que la verdadera gloria no residía en un trono, sino en la libertad de ser una misma, lejos de la jaula dorada. Estaba reclamando su vida, y esa fue su mayor victoria. El silencio autoimpuesto de Laura León duró años. La industria del entretenimiento, con su memoria a corto plazo, siguió adelante, coronando nuevas reinas y creando nuevos fenómenos. Para muchos, la Tesorito se había convertido en una figura del pasado, una leyenda relegada a la nostalgia. La daban por olvidada, un capítulo cerrado en la historia de la cultura pop. Pero entonces, cuando nadie lo esperaba, ocurrió algo extraordinario. El mundo cambió. Nació una nueva era, una donde el poder ya no residía exclusivamente en los grandes estudios de televisión, sino en la palma de la mano de millones de personas. Y en este nuevo universo digital, Laura León encontró el escenario perfecto para su segundo acto. Contra todo pronóstico resurgió. Pero esta vez no fue en un melodrama de Televisa ni en un programa de variedades. Su regreso triunfal tuvo lugar en el anárquico y vibrante mundo de las redes sociales. De repente, sus canciones se volvieron virales. Memes con su rostro inundaron Instagram y Twitter.
Clips de sus entrevistas y telenovelas eran compartidos millones de veces por jóvenes que ni siquiera habían nacido durante su apogeo. Se convirtió, de manera orgánica y sorprendente, en un ícono para una nueva generación. Esta audiencia no la veía como una simple actriz de telenovela, la celebraban por lo que realmente era. Una mujer auténtica, desinhibida, dueña de una energía y un espíritu indomables que desafiaban cualquier etiqueta. Este renacimiento digital fue la prueba definitiva de su victoria. Al liberarse de las cadenas de la industria, encontró una conexión aún más pura y directa con el público. Ya no necesitaba intermediarios. Ahora, ella controlaba por completo su propia narrativa. No había jefes de estudio que le dijeran qué decir, ni directores que le impusieran un personaje. En sus redes era simplemente Laura, sin filtros, compartiendo momentos de su vida con una honestidad y un humor que la hicieron más querida que nunca. Este resurgimiento no fue una campaña de marketing planeada, fue la consecuencia natural de su autenticidad. La misma industria que la había dado por acabada ahora la miraba con asombro, incapaz de entender cómo, sin su ayuda, había logrado volverse más relevante que nunca. La reina no solo había sobrevivido a su abdicación, había construido un nuevo reino, uno digital, donde ella y solo ella dictaba las reglas. Fue en este nuevo contexto, libre de las ataduras del pasado, que su apodo más famoso experimentó una profunda transformación. La Tesorito, aquel nombre que nació de un personaje en el Premio Mayor, cobró un nuevo y mucho más poderoso significado. Ya no era simplemente una referencia a su papel como una mujer que se ganaba la lotería. Se convirtió en algo más grande, en un símbolo de su propio valor intrínseco. El apodo dejó de ser una máscara que la aprisionaba para transformarse en una corona que ella misma se había forjado. La Tesorito ya no era el personaje que interpretaba, sino la esencia de lo que representaba, una mujer que a pesar de las adversidades había demostrado ser un verdadero tesoro de talento, resiliencia y autenticidad. Su historia resonó con una fuerza inusitada en la era digital precisamente por eso. Ya no era solo la cantante de cumbias o la actriz de melodramas. Se convirtió en un estandarte, en un símbolo viviente de la supervivencia en una industria devoradora. Su viaje, desde los humildes comienzos en Tabasco, pasando por el estigma del cine de ficheras hasta la cima del estrellato y su posterior y valiente retirada, se convirtió en una narrativa de empoderamiento. Demostró que era posible enfrentarse a una maquinaria gigantesca y salir victoriosa, no aplastándola, sino eligiendo tus propias batallas y redefiniendo el concepto de éxito. Su valor ya no se medía en puntos de rating o en discos vendidos, sino en su inquebrantable espíritu. Así, Laura León trascendió su propia leyenda. Se consolidó como un tesoro viviente de la cultura pop mexicana, una figura inmortal cuya influencia va mucho más allá de una simple canción o una telenovela. Es parte del ADN emocional de varias generaciones, un referente de alegría desenfrenada y de fuerza ante la adversidad. Su legado es la prueba de que el verdadero valor de un artista no reside en su capacidad para mantenerse en la cima a cualquier costo, sino en su habilidad para sobrevivir, reinventarse y finalmente, ser dueño de su propia historia. La Tesorito dejó de ser un apodo para convertirse en su descripción más precisa. Porque después de todo lo que vivió, después de todas las batallas, demostró ser un tesoro de verdad, uno que el tiempo, en lugar de devaluar, solo ha hecho más valioso y brillante. Pero quizás el capítulo más sorprendente y revelador de su resurgimiento es uno que ni ella misma podría haber planeado. El impacto final de Laura León trasciende por completo el mundo de las telenovelas y la música popular. En un giro del destino verdaderamente inesperado, se ha consolidado como un poderoso e innegable ícono para la comunidad LGBTQ+. Este no es un rol que buscó activamente, sino uno que se ganó de manera orgánica a través de su propia esencia. Para una comunidad que ha luchado históricamente contra la opresión y la invisibilidad,
Laura se convirtió en un faro de resistencia y autoafirmación. Su extravagancia sin complejos, su libertad para ser ruidosa, brillante y absolutamente ella misma, resonó profundamente con quienes han sido marginados por ser diferentes. Ella representa todo lo que el conservadurismo intentó reprimir. Es una mujer fuerte, independiente, que construyó su propio imperio y nunca pidió disculpas por su sensualidad ni por su éxito. En un mundo que a menudo exige conformidad, su figura es un acto de rebelión. La comunidad LGBTQ+ no solo la admira por su música festiva o sus personajes memorables, la veneran como un símbolo de fortaleza. Ven en ella a una sobreviviente, a una mujer que enfrentó el machismo, el clasismo y los prejuicios de una industria hostil, y no solo salió intacta, sino que lo hizo con una carcajada desafiante. Su negativa a ser domesticada o encasillada es un mensaje poderoso de empoderamiento. Este legado inesperado es, quizás, el más duradero y significativo de todos. Demuestra que su influencia no se limita a un producto de entretenimiento, sino que se ha arraigado en un movimiento cultural y social. Su historia ya no es la de una simple estrella fugaz que brilló intensamente y luego se apagó. Es la crónica de una mujer que, contra todo pronóstico, se construyó a sí misma a partir de la nada, enfrentó a sus demonios públicos y privados, y se negó rotundamente a ser destruida. Al final, su mayor triunfo no fue un disco de oro ni una telenovela exitosa, sino convertirse en un símbolo de libertad para miles de personas que, como ella, han tenido que luchar por el derecho a existir en sus propios términos, con orgullo y sin miedo. Este es el verdadero tesoro que Laura León le ha regalado al mundo. Y así, llegamos al final de este turbulento viaje. Hoy, Laura León es la prueba viviente de que es posible reescribir tu propio final. Ya no necesita el beneplácito de los ejecutivos de televisión ni las cámaras de Televisa para brillar. Su trono ya no está en un foro de grabación, sino en un lugar mucho más poderoso, el afecto incondicional de su público. Con su vibrante presencia en redes sociales, donde comparte su vida sin guiones ni pretensiones, y con sus conciertos esporádicos que se convierten en verdaderas celebraciones catárticas, ha demostrado que su conexión con la gente no solo sigue intacta, sino que es más fuerte y genuina que nunca. Ya no es una reina impuesta por una industria, es una monarca elegida por el pueblo, una que reina bajo sus propias reglas. Su historia es un círculo perfecto. La niña de Tabasco, aquella Rebeca Valderraín que soñaba con escapar de un destino prescrito, no solo alcanzó sus sueños más salvajes, los superó de una manera que ni ella misma podría haber imaginado. No se limitó a conquistar la fama, sobrevivió a ella. Enfrentó los demonios de una industria depredadora, las traiciones personales y el peso aplastante de una imagen pública, y salió del otro lado, no ilesa, pero sí íntegra. Aprendió a la fuerza la lección más importante de todas, una que ninguna cantidad de fama o dinero puede comprar. Al final de todo, Laura León demostró que el mayor premio, el verdadero tesoro, no es un cheque con muchos ceros, ni un rating estratosférico, ni siquiera el aplauso de una multitud. El mayor premio es algo mucho más simple y a la vez infinitamente más valioso, ser dueña de tu propia vida. Y en ese sentido, la reina no abdicó, simplemente cambió de reino. Dejó atrás el palacio de ilusiones de la fama para gobernar el único territorio que realmente importa, su propia existencia. Y en ese trono, en el trono de la autenticidad y la libertad, Laura León sigue reinando, más poderosa y más tesoro que nunca. Su risa hoy suena más fuerte y más libre que nunca. La historia de Laura León nos deja una lección poderosa. El verdadero premio mayor no era el que buscaba en sus telenovelas, sino la libertad de ser dueña de su propia voz y su propio destino. ¿Qué opinas tú de la increíble trayectoria de la Tesorito? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Si te gustó esta historia, dale un me gusta.
No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas crónicas. Nos vemos en la próxima.